Muy buen día, mis hermanos, feliz sábado, feliz año nuevo, que el Señor pueda bendecirnos, pueda acompañarnos durante cada día de este nuevo año que Él nos permite iniciar. Dios siempre es fiel. Y sí, el hecho de que estamos aquí es una manera de testificar que la fidelidad de Dios ha sido con nosotros durante toda nuestra vida y durante este año que pasó, con todo y las dificultades y con todo y las diferentes situaciones que encontramos. Muy bien, estamos hoy a 1 de enero, estamos comenzando un nuevo año. La cuestión aquí que yo quiero plantearles ¿es un año más o es un año menos? ¿Un año más o un año menos? Muy bien. Puede ser un año más, puede ser un año menos, pero puede ser las dos cosas, ¿verdad? Todo depende de qué enfoque hagamos a lo que vamos o cómo lo queremos considerar. Nuestro texto de estudio de esta mañana lo vamos a tener ahí donde tuvimos nuestra bíblica, Romanos el capítulo 13 y el versículo 11. Le invito a que vayamos ahí nuevamente, Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios en ese texto: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí donde está, acompáñeme en una oración. Padre Celestial, nuevamente venimos en oración a ti para agradecerte porque estás con nosotros y para que al estudiar tu palabra podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciéndonos, conociendo el tiempo. Es interesante que al pensar en esto del tiempo, y estamos entendiendo que cuando Pablo escribe esto, cuando está escribiendo esto a los romanos, está hablando del tiempo que tiene que ver con la venida del Señor, por las cosas que dice más adelante y por las cosas que ha venido diciendo allí en la carta a los romanos. Pero lo que a mí me llama la atención es que allí Pablo asegura que conociendo el tiempo, hacía no mucho, el Señor había estado hablando con los discípulos, y los discípulos que estaban con Él un poquito antes de la ascensión de Jesús, tenían la inquietud y le dijeron al Señor: Señor, estoy en Hechos el capítulo 1, versículos 6 y 7. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor hacía unos cuantos años les había dicho a los discípulos que eran los que estaban ahí más cerca de Él, ¿verdad?, que no les tocaba a ellos conocer los tiempos o las ocasiones. La palabrita que se traduce como ocasiones aquí es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza allá en Romanos 13:11 para referirse al tiempo, cuando él dice conociendo el tiempo. En unos pocos años había cambiado un poco el concepto, ¿no? El Señor dijo: bueno, a ustedes no les toca saber las ocasiones, no les toca saber el momento específico, no les toca saber el momento definido, no les toca saber acerca del tiempo fijado. No son ustedes los que tienen que saber esto. No es para ustedes esto. Por supuesto, en la mentalidad de los discípulos, el punto era que ellos pretendían y esperaban y anhelaban que se estableciera un reino terrenal del Mesías para liberarlos del yugo romano. Y el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber eso, no es el momento. El Señor ya había venido para establecer su reino de gracia, pero el reino de gloria todavía no era el momento
Y a los discípulos no les tocaba en ese momento conocer los tiempos o las ocasiones. Pero ahora Pablo, unos años después, asegura, y esto conociendo el tiempo. ¿Podemos usted y yo conocer el tiempo? ¿Podemos usted y yo saber el tiempo? Si vamos a las señales de Mateo 24 y leemos todo lo que ahí en Mateo 24 nos dice, por supuesto esto combinándolo con lo que dice Marcos, ¿verdad? También y con lo que dice Lucas en relación a este mismo sermón profético, como se le llama al de Mateo 24, podemos darnos cuenta de más o menos en qué tiempo nos encontramos. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. El Señor Jesús fue quien dijo eso. Ya pasó el momento en que el hombre de iniquidad se levantó y tuvo dominio sobre esta tierra. Ya ese tiempo pasó, aunque va a volver, ¿verdad? Pero ya eso sucedió. Quiere decir que sí hay manera de que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Hay manera en que usted y yo podamos entender el tiempo y conocer el tiempo. Es decir, que lo que Pablo dice allí en Romanos 13:11, esto conociendo el tiempo, es posible para usted, para nosotros pues, conocer el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué digo que es posible esto? Porque el Señor nos ha dado señales, porque el Señor nos ha dicho qué acontecimientos nos indicarían que nos estamos acercando. Y si usted observa lo que sucede en el mundo, situaciones como esta pandemia que nosotros tenemos. Y cualquiera diría, bueno, pero hace 100 años aproximadamente y hace 200 años aproximadamente, de acuerdo a la historia. Sí, pero esta ha tenido algunas características especiales y diferentes de las anteriores. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor, a pesar de la pandemia, sigue la violencia, sigue la maldad. ¿Acaso no dijo el mismo Pablo cuando escribe a Timoteo que en los postreros días habrá tiempos peligrosos? Y eso es lo que estamos viviendo. Sí es posible conocer el tiempo, sí es posible que lo que dice Pablo allí, y esto le estamos diciendo que lo escribió antes del año 100 después de Cristo, ¿verdad? O sea que ya lo escribió hace cerca de 2000 años que se escribió esto. Pero Pablo dice ahí, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que debe suceder con usted y conmigo cuando conocemos el tiempo? Y aquí, más que explicarle todo eso que la palabra de Dios dice, quiero dejar en usted la inquietud de que vaya y revise lo que la palabra de Dios dice en cuanto al tiempo en que estamos viviendo. Y usted se va a dar cuenta que nos estamos acercando rápidamente al momento señalado por Dios para la segunda venida de Jesús. Porque todos los acontecimientos señalados prácticamente se han cumplido. Hay algunas cosas que faltan por cumplirse, pero esas cosas se van a cumplir rápidamente, se pueden cumplir rápidamente. Pero Pablo asegura, y esto conociendo el tiempo. Cuando revisamos todo lo que está sucediendo, bueno, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo en este momento, deberíamos poder pensar lo que dice Lucas, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cerca? Nuestra redención está cerca. Yo nací en un hogar adventista y desde que nací oigo decir,
bueno, si se puede decir así, ¿verdad? Desde que nací oigo decir que Cristo ya viene pronto. Mi papá murió hace unos 3 años y murió esperando la venida de Jesús. Mi mamá sigue viva y de repente dice, bueno, ¿y cuándo va a venir Jesús? Levantaos y erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Cuán cerca está? Ya si vamos y leemos pasajes como Apocalipsis, allí voy rápidamente, Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, el capítulo 22 y los versículos 12 y 20, usted va a encontrar ahí que la seguridad que da el Señor es la siguiente: vengo pronto y mi galardón conmigo. Y en el 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Pero ¿cuánto es breve? ¿Cuánto es pronto? Y si usted va a Hebreos, que es el libro que estamos estudiando ahora en la escuela sabática, 10:37 dice, porque aún un poquito, la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero ¿cuánto es ese poquito? ¿Hasta dónde nos va a llevar ese poquito? Y esto, dice Pablo, vuelvo con el texto que es nuestro texto de estudio de hoy, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Y aquí es donde está el problema, ¿sabe? Es tiempo de levantarnos ¿de qué? Del sueño. ¿Sí? Hemos caído en algo así como un adormecimiento espiritual. Algunos han caído incluso en la indiferencia espiritual. Algunos otros han caído en un descuido espiritual. Hemos perdido el interés en las cosas espirituales. Hemos caído en una falta de atención a las cosas espirituales. Y es cierto, algunos de nosotros venimos a la iglesia, algunos de nosotros estamos allí en la casa pensando y considerando algunas de las cosas espirituales, pero de todos modos hemos caído en una cierta modorra espiritual, un adormecimiento espiritual, una conformidad con el mundo. No estoy pensando en este momento en la manera legalista de vivir y de pensar en que la iglesia debe hacer esto y un montón de reglas y un montón de nos para poder decir, ahora sí seas cristiano de verdad. No estoy pensando en eso. Estoy pensando, al hablar de esto, en que muchos de nosotros sencillamente somos cristianos. Es más, voy a decir, somos adventistas. Pero no vivimos como esperando el advenimiento. Vivimos de cualquier manera, estamos relajados espiritualmente, estamos ocupados en nuestros trabajos, en nuestras recreaciones, y ahora quizá ya no necesitamos, para divertirnos, ya no necesitamos salir de la casa, ¿verdad? A veces pasamos ahí con ¿qué? Con el celular, con la tablet, el iPad, la computadora, cualquiera de esos dispositivos. Y yo no estoy diciendo que sean malos, pero pasamos metidos ahí. Y es que aquí no es que le voy a contar un cuento, ¿verdad? O es que me lo dijeron por allá.
Personalmente yo me he dado cuenta que de repente cuando uno se mete ahí a Facebook, por poner una, ¿no? Una de las redes sociales, uno se mete ahí y cuando se dio cuenta se le fueron 15 minutos y solo iba a ver una cosa, ¿no? Se le fueron media hora, 1 hora, 2 horas, y cuando se dio cuenta, se sienta frente al televisor para ver una película, pero como tenía continuación, entonces hay que ver la otra también para no quedarse picado, ¿verdad? Y bueno, por ahí podemos comenzar a ver un montón de otras cosas que ocupan nuestro tiempo. Y la cuestión es esta: ¿cuánto de nuestro tiempo estamos dedicando para mantenernos vigilantes, despiertos, atentos a la venida del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para buscar al Señor, para encontrarnos con el Señor, para fortalecer nuestra relación con el Señor? Sucede que como el Señor se ha tardado en venir, como las vírgenes, ¿se acuerda? Mateo 25. Como las vírgenes, nos estamos durmiendo o estamos dormidos. Hemos caído en un sueño espiritual, en un adormecimiento espiritual. Pero volvamos al texto. ¿Qué dice el texto? El texto dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, la manera en que están sucediéndose las cosas, usted puede, volviendo un poquito a esa idea, ¿verdad? Usted puede darse cuenta. Ahora hay terremotos más frecuentes, ahora hay inundaciones inesperadas. Ha habido lugares en este año que recién terminamos, que en un día recibieron el equivalente a la lluvia de todo un año, en un día. Cosas que están sucediendo en el mundo, la naturaleza, la violencia de las personas. Bueno, ahí, ¿sabe? A mí me llama la atención que a veces se habla de las personas como que estamos progresando, como que estamos mejorando, y si usted observa, cada vez nos volvemos más egoístas, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Cada vez nos volvemos más centrados en nosotros mismos, en vez de ser altruistas, en vez de pensar en las necesidades de los demás, en vez de pensar en los demás. Sí, el que Jesús no haya venido, podríamos decir, es lo que nos ha provocado el estar en esta situación. Pero ¿por qué no lo vemos desde el otro lado? Jesús no ha venido porque nosotros no estamos listos para recibirlo. ¿No es eso lo que dice Pedro cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién? ¿Es paciente para con quién? El versículo dice para nosotros. Pero si usted y yo queremos hacer las cosas honestamente, tendríamos que decir: es paciente para conmigo, no queriendo que yo perezca. Aunque suene egoísta, ese es el problema por el que Cristo no ha venido a esta tierra. Sí, todo nos indica que vamos avanzando, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es tiempo de despertar, mis hermanos. Terminó un año, estamos iniciando un nuevo año. Yo tengo la idea, ¿verdad?, de que en realidad su año, mi año terminan el día del cumpleaños, no, porque ahí es donde comenzamos nosotros a vivir, pero bien, como tenemos un año calendario en el que todos estamos de acuerdo que es un año, ¿no?, en que terminó, sí terminó un año, estamos más cerca de la venida del Señor.
Es un año menos de espera para la venida del Señor. Por eso le decía al principio, puede ser más o puede ser menos, depende de qué enfoque le está haciendo usted a esto, ¿verdad? Estamos más cerca del momento en que Jesús viene. Pero ¿qué sucede? Mientras tanto, hay tantos distractores, hay tantas cosas que quitan nuestra atención de ese momento, que quitan nuestro interés de ese momento, que nosotros, como las vírgenes, estamos dormidos. Pero dice allí Pablo, cuando escribe a los romanos, es ya hora de levantarnos del sueño. Mis hermanos, es hora de que nos levantemos del sueño. Ha llegado el momento en que debemos de despertarnos, debemos sacudir la modorra que hay en nosotros y debemos dar la oportunidad a Dios de que actúe en nuestras vidas y de que a través de nosotros también podamos ser bendición para otras personas. Es hora de levantarnos del sueño. No podemos seguir así. Y es cierto que esta pandemia nos alejó de la iglesia, nos separó de la iglesia, de las reuniones en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no podemos seguir haciendo algo por nuestro crecimiento espiritual y para ayudar a otras personas para que puedan también conocer al Señor. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar. Es tiempo de sacudirnos el sueño y levantarnos para hacer lo que Dios espera que nosotros podamos hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque dice la última parte del versículo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo creyó usted en el Señor? Varía de persona a persona, ¿verdad? Varía de cada uno al otro. Pero hoy estamos más cerca del momento en que Jesús ha de volver a esta tierra. Hoy estamos más cerca del momento en que el Señor se ha de manifestar. Y sabe, lo interesante es que este tiempo, el tiempo del Señor, es para cuando Él lo tiene definido. Dios nos está dando oportunidad a cada uno, pero Él también espera que nosotros seamos el medio a través del cual otros tengan la oportunidad de venir a Él, otros tengan la oportunidad de conocerlo a Él. Pero ¿sabe? Va a suceder lo que dice en Gálatas 4, que sucedió en el pasado, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En aquella oportunidad, nacido de mujer. Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, como dicen los niños, o decían los niños, ahora ya los niños no juegan eso, ¿no? Pero cuando jugaban los niños, escondedero o de cualquier otro nombre que se le llamara a ese juego, ¿no? ¿Listos o no? Allá voy. Llegará el momento en que el Señor va a decir, ¿listos o no? Allá voy. Por eso, mis hermanos, terminó un año, 2021, iniciamos un nuevo año. Sí, deseamos prosperidad y sabe que yo me pregunto, ¿qué tipo de prosperidad estamos pretendiendo alcanzar en 2022? ¿Qué tipo de prosperidad estamos deseándole al hermano que el hermano pueda tener en el 2022 o al amigo? Ahora, ¿qué tipo de prosperidad Dios espera que usted y yo podamos tener? Es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. 2022 debía ser el año en que nos despertamos del adormecimiento espiritual, de la modorra espiritual, y nos ocupamos de compartir las buenas nuevas de salvación, porque conocemos a Cristo, porque amamos a Cristo, porque vivimos para Cristo.
lo compartimos con otras personas, porque queremos que Cristo vuelva a esta tierra. Sí, el tiempo se acerca, y cuando sea la hora, cuando sea el momento señalado, cuando sea el momento indicado, el Señor volverá. Pero la cuestión es esta: ¿estoy yo listo para ese momento? ¿Está usted listo para ese momento? ¿Está contribuyendo a que otras personas estén listas para ese momento? Y esto, dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál debía ser su oración? Mi oración: sí, ven Señor Jesús. Padre Celestial, gracias porque por medio de tu palabra podemos darnos cuenta que no estamos a oscuras en cuanto al momento en que vivimos. Todo nos indica que Cristo se acerca, que pronto viene a esta tierra. Amén. Si estamos dormidos, Señor, los que pudiéramos estar en esa condición, despiértanos, levántanos, que podamos sacudirnos de ese sueño y prepararnos para el encuentro con Jesús y preparar a otros para ese momento. Amén. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y permite que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas y hacer de nosotros instrumentos para gloria tuya. Amén. Que este nuevo año, Señor, pueda ser un año lleno de bendiciones espirituales, de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Y lo demás sabemos que vendrá por añadidura. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. Amén.